Vamos a crear un rig IKFK del cuerpo que va a tener un sistema de columnas IKFK, de brazos y piernas IKFK, va a tener controles FK en los dedos, un rig reverso del pie, controles FK en la cabeza y las extremidades van a estar de forma simétrica. Quiere decir que los controladores van a estar invertidos los de un lado que los del otro. Lo primero que vamos a hacer es crear el esqueleto por partes y a cada esqueleto le vamos a hacer su rig. Luego lo vamos a conectar todo y al final le vamos a hacer el peso de vértices. Vamos a empezar por la columna, así que vamos a utilizar la vista lateral. Desde la vista lateral activo la geometría y con la herramienta de crear join voy a dejarle la configuración X y Z. Creamos la pelvis y no he puesto el X-ray. Pero como son muy pequeños los joins, vamos a hacer una cosa. Le decimos que el radio lo ponga a 0,5, que está bastante bien, y cuando llegamos a los dedos pues lo bajamos. Así que ponemos la pelvis, ponemos uno un poquito más alto, otro a mitad, otro en la base de la caja torácica, otro en la parte del esternón aproximadamente donde irían enganchadas las clavículas, uno para la base del cuello y uno para la base del cráneo. Creamos el de arriba, lo orientamos, elimino este para que quede orientado y ya tendríamos todos los huesos. Vale, con esto conseguimos una columna vertebral que va a rotar toda en la misma dirección. Vamos a empezar a crear el sistema de control. Vamos a nombrar los joints, que sería el root joint, spine 1, 2, chest, para no tener que escribirlo todo, simplemente vamos a irnos a Modify, Search and Replace y ponemos el símbolo del dólar, que quiere decir que va al final de la cadena, _JNT, para indicar que son join. Y añadimos ese sufijo a todos los join. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a crear un sistema IK con un IKSplane Handle. Así que desde nuestra pestaña de Rigging, en Skeleton, vamos a crear IKSplane Handle, desde el root hasta el cuello. Se nos ha movido un poco los joints, pero no pasa nada, como todavía no hemos hecho un peso de vértices, no importa. Vamos a ocultar la geometría. Vamos a incluir los joints dentro de Skeleton y los ocultamos también. De momento vamos a ocultar el handle y nos quedamos con la curva. La curva se va a llamar Spine CRV de curva y el handle se va a llamar Spine Handle. El efecto también lo podemos nombrar si queréis. Se va a llamar Spine Effector. Ahora mismo tenemos los joints que funcionan con el movimiento de esta columna, de esta curva. Pero claro, un animador, si quiere mover la columna, es un rollo, tenéis que ir activando estos puntos. Así que lo que vamos a hacer es controlar estos puntos desde fuera. Para poder hacerlo, como estos no son objetos, vamos a crear clusters. Y los clusters vamos a seleccionar cada uno de los vértices y crearíamos deform cluster. El siguiente, deform cluster, cluster y cluster. Y aquí tendríamos todos nuestros clusters que nos van a permitir mover la columna sin necesidad de seleccionar los puntos. Así que ahora ya tendríamos más control sobre la columna. De todas formas, tampoco es un buen sistema tener clusters porque seleccionar un clúster es súper complicado y además no tienen las características que nosotros necesitamos para poder rotar la columna en IK. Los clústeres nos van a servir simplemente para que sean hijos de unas curvas de control. Así que vamos a crear las curvas de control. La curva ya podemos darla por terminada y con la H la ocultamos. Vamos a crear unas curvas de control que estén exactamente donde están los clústeres y van a ser nuestras curvas de control IK. Así que creamos curva y vamos a necesitar 5.
cada una va a estar en el mismo sitio. Con la G podemos repetir el comando y no tenemos que ir viendo los menús constantemente. Vale, aquí tendríamos nuestras curvas de control. Los clústeres de momento los voy a ocultar para que no estorben en la vista. Y lo que vamos a hacer es darle la forma a nuestros controladores para que combinen con la forma de nuestro cuerpo. Así que los puedo coger todos y con F8 la geometría la voy a bloquear para que no me estorbe. Y vamos a escalarlos. Si los escalamos todos, lo que os puede pasar si tenéis la herramienta por defecto es que se escalen así. Nosotros queremos que se escalen cada uno desde su propio pivot. Así que elegimos desde Scale Center Object. Y cada uno coge el centro de su objeto. No las escaléis directamente, escalar los puntos de control. Vale. En realidad solo vamos a escalar la parte de arriba y la parte de abajo. Las vamos a modificar un poquito con el Soft Selection. Podemos ampliar y subir aquí y bajar aquí. Con esa forma creo que va a estar bastante bien. Lo mismo con las clavículas. Ahí pueden estar bien. Vamos a ver las otras curvas, a ver qué hacemos con ellas. Lo suyo sería sacarlas hacia afuera. Bueno, estas se nos han descuadrado un poco. Es posible que las haya cogido sin querer. Así que en realidad las voy a hacer de nuevo. Las voy a duplicar de esta. Un par de ellas. Una iría a este. Modify Mass Translation. Y este a este. Ahí. Vamos a cogerlo. Y las vamos a sacar de ahí. Las vamos a rotar. Y con la rotación lo mismo. Desde Object podemos conseguir que estén totalmente de frente. Las hacemos más pequeñas y las sacamos hacia afuera. Vamos a abrirlo desde frente. Sacamos hacia afuera. La ponemos sobre el pecho una. Esta la podemos poner aquí. Y esta la podemos poner aquí. Vamos a distanciarlo un poco más. Los pivots siguen estando en donde están los clusters, que es lo que nos interesa. Pero las formas las podemos poner donde mejor lo veamos nosotros. Así que las vamos a dejar ahí. Vamos a ponerle nombre. Sería esta. Va a ser el Spine 1. Esta va a ser Spine 2. Esta Spine 3. Spine 4. Spine 5. Lo que les vamos a poner es un sufijo para identificarla. Porque queremos que sean, primero, las curvas IK y que son controles. Así que aquí tendríamos los nombres de nuestros controles. Vamos a emparentar cada uno de los clústeres con cada una de las curvas. Así que este clúster iría aquí, este clúster iría aquí, este clúster iría aquí, este aquí y este aquí. Vamos a comprobar con la columna que efectivamente estamos moviendo cada una de esas zonas.
el emparentamiento entre las curvas va a ser el siguiente. Esta curva va a ser hija de este, que es el que está más cerca. Y esta curva va a ser hija de este. Esto lo hacemos para poder rotar y que tenga algún efecto sobre la columna. Si no estuvieran emparentados, si yo le doy control Z y desemparento, yo aunque rote las curvas no tiene efecto porque la rotación de los clústeres no tiene ninguna influencia sobre la curva, ¿vale? Pero si este es hijo de este, cuando yo rote esta curva, vamos a mover el controlador hacia abajo, con lo cual vamos a obtener una rotación en la columna. Y este igual. Cuando este sea hijo de este, sí que vamos a tener una rotación en la columna. Así que tendríamos una rotación arriba, una rotación abajo, y en el centro podemos reubicar la curvatura de la columna. Entonces tendríamos mucho más control. Este sería un sistema IK para la columna, ya estaría montado. Ahora vamos a montar un sistema FK por encima que nos va a permitir controlar simultáneamente NIK y NFK. La curva la vamos a hacer con el EP Curve Tool. Si la tenéis en 3, la ponéis en 1 y podéis hacer una curva así. Va a ser totalmente cuadrada y va a estar, pues, el primero lo podemos poner en el mismo root, el segundo lo podemos poner aquí en mitad, un poco más para abajo, el tercero lo ponemos en el chest, podemos poner un poquito más en mitad, ahí, o incluso podemos subirlo más. Este sí lo vamos a poner en la mitad. Y tendríamos nuestros 3 controles FK. Los del centro, vamos a darle una forma. Este un poco más para atrás. Solo este. Vamos a intentar no tocar los otros. Y este un poco más hacia atrás. Este lo vamos a hacer más grande porque es el principal. Y así los identificamos. Desde los liners los vamos a llamar de la siguiente forma. Este va a ser el controlador principal FK, que va a ser el COG, Center of Gravity, control. Spine 1, FK, control. Y Spine 2, FK, control. La jerarquía va a ser la siguiente. El 2 va a ser hijo del 1 y el 1 va a ser hijo del Center of Gravity, porque va a ser una rotación en FK. ¿Vale? Esta es la jerarquía que quedaría. Lo que vamos a hacer ahora para que funcione con la columna es emparentar lógica dentro de los FK. ¿De qué forma? Pues el de arriba, el que está más arriba, con el de más arriba FK. El que está en medio con el de en medio FK y el que está abajo con el que está abajo FK. Esto lo que nos va a hacer es que cuando yo rote el de arriba, obtengo una rotación en FK de la columna. Esta es otra rotación un poco más abajo y este rota todo. Lo que no estamos consiguiendo ahora es una rotación, una torsión. Vamos a pesar un momento el cuerpo con los huesos. Vamos a llevar aquí los controladores y vamos a hacer un bit skin básico para ir comprobando. Tenemos que esto funciona bien, pero la rotación en el eje Y no está funcionando. Eso es porque este IK Handle todavía no tiene activadas las opciones de torsión. Vamos a activárselo ahora mismo. Bueno, vamos a dejar la geometría porque nos va a venir bien para saber lo que está pasando. Vámonos al Spine Handle. Y desde el Attribute Editor vamos a abrir IK Solver Attributes. En el IK Solver Attribute nos vamos a Advanced Twist Control y lo activamos.
Una vez que lo activemos, el cuerpo se torsiona, porque ahora mismo no tiene ninguna información de cómo se tiene que torsionar. Entonces le vamos a decir que lo vamos a hacer con dos objetos, Start y End. Object Rotation Up, y vamos a colocar aquí los dos objetos. El primer objeto va a ser siempre el más grande en jerarquía. El más grande en jerarquía ahora mismo son los controladores de abajo. Vamos a elegir los IK, entonces vamos a trabajar con este y con este. Nuestro objeto mayor en jerarquía es el IK de abajo, así que este es el que vamos a colocar aquí. Copiamos el nombre directamente, que lo podemos copiar del transform, y lo pegamos en el primero. Este lo vamos a pegar en el segundo. Y sigue funcionando exactamente igual, pero por lo menos ahora sí tenemos la capacidad de torsión. Es que ahora sí está afectando la torsión. Lo malo es que ahora mismo Maya no entiende cuál es la orientación de estos controladores. Nosotros tenemos que decirle que estos controladores, su eje hacia adelante es el Z, y está en positivo, no está apuntando hacia atrás, está apuntando hacia adelante. Y el handle nos está diciendo que los ejes que apuntan hacia adelante son los Y. Estos serían los X, Y y Z. Si el 1 fuera en negativo, quiere decir que el Y estaría apuntando hacia atrás. Pero el Y lo tenemos transversal y el X hacia arriba. Como el que tenemos hacia adelante es el Z, este 1 hay que ponérselo en Z. Y le estamos diciendo a Maya, el eje hacia adelante es el eje Z. Así que ahora tendríamos la total rotación. Ahora podríamos rotar el cuerpo en todas las direcciones. Y los FK obviamente pues también funcionarían. Ya tendríamos la columna Rigger. Vamos a añadirle las opciones para que los controladores no estén así, porque si nosotros los rotamos, luego si nosotros los moviéramos, los rotáramos, y quisiéramos que esto estuviera todo a cero, que es lo ideal, que todos los controladores estén a cero, podríamos hacer una opción que es Modify Free Transformation, pero eso no es buena idea para hacerlo con controladores. Eso podemos hacerlo con Maya, con otros objetos, pero controladores no es buena idea hacerlo en un rig. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer subgrupos por encima. Vamos a hacer unos grupos padres que tengan estas rotaciones, con lo cual estas van a estar a cero. Lo vamos a hacer con un script que tengo yo aquí ya preparado. Y vamos a hacerlo con la jerarquía completa. Así que cerramos la jerarquía, la abrimos con Shift mantenido y se abre todo. Los FK, los IK, obviamente los clusters no hace falta ser de grupado de root. Y ahora la jerarquía se amplía mucho más porque cada curva tiene un grupo root que es el que está teniendo todas las rotaciones que tenían antes los controladores. Y ahora todos los controladores están totalmente a cero. Siempre que yo los coja, puedo volver a su posición inicial porque ya están a cero. Vamos a añadir un par de controladores más que van a ser para la cabeza. Uno para el cuello y otro para la cabeza. Lo vamos a hacer con curvas normales. Dos curvas. Uno con Match Transform, Match All Transform aquí. Y el otro Match All Transform aquí. Esto lo que va a hacer es que las orientaciones de los controladores sean igual que las orientaciones de los huesos. Y cuando hagamos los Constraint Orient, que es lo que vamos a utilizar para esto, no va a girarse el hueso. Así que cogeríamos esta curva que se llamaría Neck Control y Head Control. Vamos a hacerle unos Constraint Orient hacia los huesos. Este es su correspondiente hueso. Constraint Orient, quitándole el Maintain Offset, que va a ser 0. Y este Constraint Orient. Ahora estas curvas van a girar estos huesos. Ahora mismo lo que nos está pasando es que esta rota el cuello y esta rota la cabeza. A nosotros lo que nos interesa es que cuando el cuello rote, la cabeza también rote. Así que este controlador va a ser hijo de este. Y ahora rotaríamos el cuello y la cabeza. Igual que hemos hecho antes, a esta jerarquía le vamos a poner
subgrupos padres. Y así tenemos los controladores a 0. Las rotaciones se quedan en los grupos padres. También vamos a hacer que este sea hijo de este controlador, para que esté añadido dentro de la misma jerarquía. Y ahora lo tendríamos todo en esta jerarquía. Así cuando yo rote esto, se van a rotar también el cuello y la cabeza. Lo que nos quedaría sería darle una forma a estos controladores para que se vean bien. Este controlador, vamos a empezar por aquí la cabeza, lo cogemos en modo pivot, lo vamos a llevar hacia arriba y lo vamos a rotar 90 grados. Y tenemos una especie de coronita. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este. Lo vamos a rotar 90 grados, lo podemos subir hacia arriba y escalarlo un poco y darle alguna forma que nos ayude a poder seleccionarlo bien sin que interfiera con el otro controlador. Ahí. Con esos dos controladores ya podríamos controlar el cuello y la cabeza. Y esta sería toda la parte de arriba. Tenemos de momento bastante limpio el outliner. Vamos a organizarlo mejor. El cuerpo lo vamos a meter en un grupo con control G que se va a llamar GRP de grupo. Los joins los vamos a meter en un grupo que se va a llamar joins GRP. Y vamos a crear un grupo también con las cosas que van sobrando un poco, que se va a llamar NoXForm. NoXForm quiere decir que no va a tener ningún tipo de transformaciones. Y ahí vamos a meter este tipo de cosas. Vamos a crear un grupo para esto que se va a llamar controles, o podemos llamarlo rig. Esto simplemente por mantener un orden dentro de lo que sería todo el outliner. ¿Vale? El NoXForm lo vamos a meter dentro de rig. ¿Vale? Fijaos lo limpio que tenemos todo esto ahora mismo y lo limpio que tenemos la capa con controladores, huesos y geometría. Vamos a empezar ahora a hacer el rig de la pierna y luego haremos el del brazo. El brazo y la pierna van a llevar un sistema IKFK, pero van a apagarse, no van a estar simultáneamente como tenemos en la columna. Cuando esté IK activado, se apagará el FK. Cuando esté el FK activado, se apagará el IK. Así que lo primero es crear los huesos, que los vamos a crear desde la vista lateral. En la vista lateral vamos a coger la herramienta de Join, y igual con X y Z, vamos a empezar a posicionar la cadera, que la vamos a poner más o menos a esa altura, en el centro de la pierna, la rodilla, que será este loop, la ponemos ahí, el tobillo, que estará por aquí, la bola, la punta de los dedos, ponemos uno último para orientar y lo eliminamos. Y ya tendríamos la pierna hecha. Vamos a coger toda la jerarquía, lo ponemos a 0,5 y desde el frente nos colocamos la pierna en el sitio que corresponda. Vamos a poner en el centro de la rodilla y del tobillo, lo más centrado posible. La cadera, lo ideal es que nos quede en un loop de estos. Así que podemos cogerla y con la D tirar hacia abajo. Y en este loop puede estar bien. Ya tendríamos colocada la pierna. Vamos a nombrar los joints. Los joints van a ser upper leg, lower leg, foot, ball y
toes. Obviamente hay que identificar qué son y de qué lateral son. Así que desde Modify, Search and Replace, vamos a poner aquí el símbolo del dólar, que eso quiere decir que lo que pongamos aquí abajo se le añade. Y le vamos a añadir al lado de todo esto, -L de left y JNT de join. Aplicamos y ya tenemos nombrado nuestra jerarquía de huesos. Vale, ahora lo primero que vamos a hacer, ahora que tenemos la jerarquía de huesos, es crear un sistema de rig FK, que es bastante simple. Vamos a poner las curvas que necesitamos. 1, 2, 3 y 4. La última no va a llevar influencia, con lo cual necesita controlador. Así que con 4 controladores es suficiente. Power leg, power leg, foot y ball. Igual que hemos hecho con los huesos, a esto le vamos a poner lo mismo. Le vamos a añadir FK y le vamos a decir que es control. Tenemos que especificar que son controles FK porque luego vamos a superponer los IK y no queremos confundirlos. Además habrá que hacer conexiones entre ellos y constraint y queremos saber cuál es cada uno. Así que los nombres es una de las primeras cosas que tenéis que poner. Vamos a hacer la posición que cogeremos cada uno con el correspondiente y le damos a Match All Transform. Para que cada control se ponga donde está el hueso. Con esto vamos a tener la misma orientación de join que de controlador. Van a coincidir perfectamente en posición y en orientación. Ahora que tenemos esto, lo que podemos hacer es meter aquí los huesos y con la geometría ajustar nuestros controladores para que se vean y sean intuitivos. Los seleccionamos todos y con el modo vértice vamos a escalarlos un poco para que sean más grandes y podamos verlos. Si los escalamos todos al mismo tiempo pasa esto. Bueno, vamos desde aquí, desde el modo Object, aumentamos y rotamos. En principio lo dejamos así y ahora vamos uno por uno viendo a ver cuál es la posición más adecuada. Este, por ejemplo, lo vamos a poner aquí, así. Nos guiamos por la geometría y estaría bastante bien. Un poquito más estrecho. El de la rodilla lo podemos inclinar, así, como más estrecho. El de la cadera, si podemos ponerlo algo más grande, coger este lateral, bajarlo, llevarlo hacia adentro y rotar un poco. Y sacar este para que sea más fácil seleccionar el join. Vale, estaría bien. Vamos al último, que sería el del ball. Y vamos a hacerlo más pequeño. Ponemos aquí. Este de abajo podemos subirlo un poco, escalarlo y tendríamos esa forma de empeine. Vale. Esa forma de controladores nos pueden servir para hacer el FK. Tenemos los nombres puestos, tenemos las formas puestas, tenemos sus orientaciones que coinciden con las de los huesos. Vamos a emparentarlo. Este sería hijo de este, este hijo de este, este hijo de este. Lo que nos quedaría sería que estos controladores controlen a los huesos. Así que vamos a hacerlo con constraint. Constraint orient. Primero el controlador y luego el hueso. Constraint orient. Controlador hueso, constraint orient, controlador hueso, G, controlador hueso, G. Ahora mismo esto funciona perfectamente. Lo único que no tenemos es que cuando nosotros rotemos esto no podemos llevarlo a 0. Porque 0 no es su posición. Este de base trae esta rotación. Y este, fijaos la rotación que tenemos. Si este lo ponemos a 0, se pone la pierna así. Así que necesitamos congelar las transformaciones de todos los controladores.
lo vamos a hacer con los grupos padres que habíamos creado al principio. Así que cogemos todos los controladores y con nuestro script creamos la jerarquía. Ahora todos los controladores están a 0. Y ya podemos rotar. Y cuando seleccionemos todos y los pongamos todos a 0, la pierna vuelve a su sitio. Ya tenemos el FK hecho. Vamos a pasar al IK. Los controladores los vamos a llevar a la capa de controladores para poder desactivarlo. Y empezamos creando el IK Handle. Nuestro IK Handle vamos a hacerlo con la herramienta de IK Handle que está aquí, o desde Skeleton, Create IK Handle. Y vamos a activar Rotate Plane Solver en lugar de Single Chain. El Rotate Plane Solver lo que nos va a permitir es controlar la rotación de la rodilla con otro controlador externo. Así que el Rotate Plane Solver, cadera, tobillo, y esto pues ya está funcionando. Y ahora tenemos que controlar esto. Vamos a crear primero una curva que va a ser para el tobillo. La vamos a snapear ahí, match o transform, y lo vamos a desplazar para adelante, la curva tal cual, sin mover los vértices. Necesitamos que el pivot esté delante, porque va a conectar el pivot con el IK Handle. Vamos a nombrar esta curva, que se va a llamar Lower Leg L IK Control. Le vamos a dar otra forma. Una cosa así. Y va a ser de este handle que se va a llamar Leg L IK Handle controlador controlado constraint por vector. Esto me va a permitir rotar la pierna para un lado y para otro. Cuando yo levante, tenemos control sobre la rodilla. Vale. El problema es que todavía están funcionando los constraints del FK. De momento vamos a desactivarlo. Vamos a ponerlo a 0. Y está bien que ya tengan el nombre e indiquen que es el Lower Leg FK. Esto nos va a facilitar luego la identificación de todo. Así que los vamos a apagar en principio para que no nos den conflicto con el IK. Luego los automatizaremos el encender y el apagar. Vamos a crear los controladores IK de la parte del pie. Vamos a necesitar uno cuyo pivot va a estar ahí, pero la forma va a ser de la siguiente manera. Los vértices van a estar en el suelo, el pivot sigue en el mismo sitio, el pivot sigue ahí, pero los vértices van a tener la forma de la planta del pie. Vamos a estirar esto. Hasta que esté más o menos a nuestro gusto. Yo creo que así está bastante bien. Ya tenemos ahí una planta del pie y su pivot está ahí. El pivot, fijaos que está orientado con el mundo. Este no necesita tener la misma orientación que el mismo hueso. Lo vamos a llamar Foot L IK Control. Y en realidad, si nosotros metiéramos el IK aquí, ya podríamos controlar con esto la pierna. ¿Lo he hecho bien o lo he hecho al revés? Sí. Vale. Claro, lo que tengo que controlar es el hueso, no la geometría. Ya podríamos controlar la pierna con estos dos controladores. Pero vamos a dejar el IK fuera porque lo vamos a meter en otro controlador. Vamos a hacer unos controles un poquito más específicos para el pie. Porque normalmente cuando nosotros vamos a andar, vamos a ocultar el IK. Nosotros cuando andamos necesitamos varias posiciones, varios pivots.
El primer pivot que necesitamos normalmente está en el tobillo, para que el pie podamos rotarlo y ponerlo así o ponerlo así. Pero cuando apoyamos el pie, seguramente nos interese también rotar el pie desde el talón. Así que tendríamos un controlador en el talón, un pivot. También nos interesará a veces levantar el pie desde la punta, con lo cual ahí necesitamos otro pivot. Hay otras veces que dejamos el pie apoyado y levantamos sobre el talón. Entonces requerimos aquí otro pivot. Y también hay veces que levantamos solo los dedos de los pies. Así que necesitamos otro pivot ahí. A esos pivots le vamos a sumar también la inclinación lateral del pie, que podemos inclinarlo así, hacia un lado y hacia el otro. Entonces necesitamos otros dos pivots, uno aquí y otro aquí. Por último el de tobillo para poder rotar el pie, que ese fue el primero que hemos dicho. Ese ya lo tenemos. Ya tenemos aquí un pivot. ¿Cómo podemos sacar los otros pivots? Pues los otros pivots vamos a hacer nuevas curvas que van a estar cada una en un sitio concreto. Por ejemplo, aquí en el talón podemos poner una. Activamos la geometría. Y esta curva la ponemos así. La hacemos más pequeña con los vértices. Una cosa así. Este controlador va a constituir uno de los pivots que nos va a ayudar a rotar. Lo vamos a llamar talón. Heel, L y K, control. Vamos a duplicarlo y con este sacamos el de la punta. Y el de la punta lo vamos a enlapear aquí en la misma punta y se va a llamar tooltip L y K, control. Vamos a aprovechar esta forma que vamos a crear los tilt. Así que duplicamos este y lo llevamos al lateral. Y lo vamos a rotar así. O hacia adelante. Hacia adelante. Vale, lo importante es que uno de los ejes esté alineado con el lateral del pie. Y el del otro lado pues va a estar también alineado con el lateral del pie. Vale. Estos serían el talón, la punta, los tilt de los lados para inclinar el pie. Y nos faltaría el de levantar los dedos y el de levantar el talón apoyando aquí en el bol. Como ya tenemos un controlador que era el FK, este nos vale perfectamente para levantar los dedos. Así que lo vamos a duplicar, control D, y lo desemparentamos. Y ahí lo tenemos fuera. Este controlador, que era el bol LFK, ahora se va a llamar Toes L y K, control. A esto no le hemos cambiado a los tilt. Este deberíamos haberlo llamado tilt out L y K, control. Y a este tilt in L y K, control. Este hemos dicho que toes. Y vamos a crear también aquí uno que va a ser el que controle la parte de levantar el empeine solo. Ese control va a tener la misma inclinación, va a tener la misma orientación que este hueso, porque va a tener el constraint con este hueso. Así que le vamos a hacer un match rotation solo para que la rotación de este y este coincidan, pero la posición la vamos a poner aquí. Esa va a ser su posición. La forma de la curva la vamos a colocar encima del empeine. Se la vamos a poner ahí, más pequeña. La podemos hacer cuadrada. Esta es hacia arriba. Esta es hacia abajo. Y es una especie
de curva que está ahí puesta en el empeine, la cuadramos un poquito más. Ahí. Esta curva, que su pivot va a estar ahí con esta inclinación, es la que va a permitir levantar el empeine. Esta se va a llamar bol. L, I, K, control. Ya tenemos todas las curvas IK colocadas. Vamos a ver qué jerarquía tienen que tener. Según el orden de rotación, lo ideal es que el bol y el toes sean hijos del toes tip, que es este. El toes tip va a ser hijo del heel, que es el talón. El talón va a ser hijo del tilt out y el tilt out hijo del tilt in. Y ya todos van a ser hijos del foot. Esta sería la jerarquía que queda. Hay que tener en cuenta que estos dos son hermanos, no tienen un parentesco entre ellos. Una vez que tenemos toda la jerarquía hecha, el IK, que lo tenemos aquí, va a ser hijo del bol. Este es el que va a mover el IK. Lo que nos queda sería crear los constraints entre algunos controladores y estos dos huesos, que son los que de momento no estamos controlando. El bol va a ser un constraint a este. Constraint orient. Y el toes constraint orient con este. Con eso vamos a tener que este hueso ya tiene dos constraints, uno para el FK y otro para el IK. Y este hueso le pasa igual, uno para el FK y otro para el IK. No pueden estar activados simultáneamente. Entonces vamos a activarlos o desactivarlos en función de si estamos en IK o en FK. Ahora mismo tenemos todos los controles superpuestos. Lo que nos interesa también es que cuando nosotros estemos en IK se desactiven la visibilidad de los controles FK. Y cuando estemos en FK se desactive la visibilidad de los controles IK. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero que necesitamos es una especie de interruptor que nos permita apagar o encender. Lo que habíamos hecho en el FK, que era poner a cero las curvas, no lo hemos hecho en el IK. Aquí todavía, si yo selecciono esta curva, veis que sus rotaciones no están a cero, con lo cual no podría ponerlo a cero si yo lo muevo ahora. Tendría que acordarme de todos estos valores. Entonces también vamos a crear los grupos padres, como hemos hecho en el FK. Usamos el script y creamos toda nuestra jerarquía. Vale, esto estaría ya listo para utilizar la animación. Vamos con lo que estábamos diciendo. Un interruptor que nos permita apagar la visibilidad de los controles y el efecto de los controles. Ya estemos en IK o en FK. Eso lo vamos a hacer con un locator. Vamos a crear un locator, da igual dónde, porque lo que nos interesa es lo que tiene dentro. No su transform, sino su shape. Activamos la visibilidad de la shape en el outliner y aquí tenemos la shape del locator. Esta shape se va a llamar leg L IKFK atributo. Lo que vamos a meter aquí es un atributo nuevo desde el attribute editor, seleccionando la shape, no seleccionéis el locator, la shape. Nuevo atributo que se va a llamar leg L IKFK switch. Valor mínimo 0, valor máximo 1. Ok. La diferencia de crear el atributo en la shape es que aparece aquí abajo, en lugar de aquí arriba. Este es el transform, esta es la shape. Todas estas cosas no nos interesan, así que las vamos a ocultar. Y nos quedaríamos con esto, que es lo que nos interesa. Este atributo tiene dos valores, 1 y 0, y es una transición porque lo hemos elegido de tipo float. Entonces, cuando esté en 1 será FK, simplemente porque el FK está a la derecha y el IK está a la izquierda. Entonces, 0 IK, 1 FK. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué lo hemos puesto en un locator? Porque nosotros esta shape la vamos a meter dentro de todos los controladores que tenemos IKFK, para que cuando yo esté controlando en IK y quiera pasar a FK, tenga directamente aquí mi interruptor y no tenga que venirme a ningún otro controlador. Así que vamos a coger esta shape y la vamos a llevar a los controladores que sean necesarios. En el IK solo la vamos a llevar al foot, que es el principal, y a la rodilla. En el FK la vamos a llevar a todos, que serían el ball, el foot, el lower leg y el upper leg.
¿Cómo los llevamos? Pues cogemos la shape, seleccionamos el controlador, la curva, ¿vale? Y escribimos lo siguiente: parent s add. Ahora cuando cojamos este controlador, tiene aquí el interruptor. También tiene la shape. ¿Veis que la shape está aquí? No pasa nada, luego podemos ocultarla en todo. Es la misma, si yo pongo aquí esto a 1, cuando coja este, también estará a 1. Como le hemos puesto add, lo que ha hecho es una instancia. Sigue siendo la misma shape. Vamos a hacer lo mismo con el resto de controladores. La shape y este, parent s add. Los FK igual. Este con este, G. Este con este. Este con este. Y este con este. De la H en vez de la G. Ahora. Vale, lo que vemos es que cada controlador tiene ahí la shape. Y esto nos va a estorbar un poco. Así que lo que podemos hacer es coger esta shape de aquí y la ocultamos. Se ocultan todas porque son la misma. Estos realmente son los mismos objetos, que simplemente están instanciados. Entonces, tanto el valor que tengamos aquí como la visibilidad se va a ocultar en todas. Ya podemos quitar este locator, porque como tenemos otra distancia, no nos importa no tener el locator. Ya tendríamos el atributo. Ahora lo que vamos a hacer con ello es utilizar esta información y llevarla a la visibilidad para apagar y encender los controladores cuando esté activado el sistema concreto. Y además vamos a apagar y encender los constraints para que vayan de 0 a 1 o de 1 a 0 en función de si estamos en IK o en FK. Cuando estamos en FK, los constraints FK se activan y los IK se desactivan. Cuando estamos en IK, los FK se ponen a 0 y los IK a 1. Y esa información la vamos a sacar siempre de aquí, que tenemos un 1 y un 0. Vamos a abrir el Node Editor. Aquí es donde vamos a poder conectar todas esas informaciones. Lo primero que necesitamos es cargar aquí la shape que hemos copiado de unos a otros. Así que podemos traer cualquier elemento que tenga esa shape, que lo tenemos aquí, esa shape, y añadimos. Le doy al más y tenemos el transform, la shape original y la shape nueva que he incluido. Esta es la que tiene este valor. Lo estoy viendo aquí, ¿no? Esta no tiene ningún valor. Y este es el transform. Así que vamos a quedarnos con esta. Esto lo quitamos de la vista con el menos. Vale, aquí tenemos el atributo IKFK, que lo tenemos aquí abajo. Todo lo que yo saqué de aquí, este alambrito, va a llevar la información de 1 a 0, según pongo aquí. Vale, esto lo voy a conectar yo con el constraint, con todos los constraints. Así que vamos a buscar los constraints de los huesos, que serían este y este. Los traemos aquí con la rueda del ratón y tendríamos ampliar esto un poco. Tendríamos aquí el constraint del ball, que tiene FK e IK, habría que activar y desactivar. El constraint del foot, que tiene IK, FK e IK. El constraint del lower leg, que solo tiene FK. Y el del upper leg, que solo tiene FK. Los únicos que tienen constraint de FK e IK son el ball y el foot. Como hemos dicho que cuando esto está a 0 estamos en IK, cuando esto esté a 0, el FK tiene que estar a 0 y el IK tiene que estar a 1. Así que podemos conectar directamente este valor aquí. Lo vamos a hacer cogiendo de aquí y arrastrando hasta la entrada. Y le decimos, conéctalo con ball LFK. Sale este puntito amarillo. Eso quiere decir que cuando esto esté a 0, esto va a estar a 0. Si esto lo ponemos a 1, este se pone a 1. Automático. Ya no tenemos que ir desactivando los constraints. ¿Cuál más? Pues tenemos que llevarlo al FK del foot. Y también tenemos que llevarlo al FK del lower leg y al FK del upper leg. Todos los constraints ahora van a estar conectados.
los FK. Los IK queremos lo contrario, que cuando aquí ponga 0, aquí ponga 1. Y cuando aquí ponga 1, aquí ponga 0. Así que no podemos conectarlo directamente, porque entonces vamos a tener lo mismo. Vamos a invertir este valor. Lo vamos a hacer con un nodo reverse. Con tabular escribimos reverse. Y este nodo lo que va a hacer es que el valor que entre aquí va a salir por aquí al contrario. Si entra un 1, sale un 0. Si entra un 0, sale un 1. Tenemos que meterlo en el input y sacarlo del output. Lo que metamos en el input X sale del output X. Lo que metamos en el input Y sale del output Y. Vale. Sacamos este valor y lo metemos en el X, por ejemplo. Lo que sacamos del X va a estar invertido. Quiere decir que si ahora mismo está a 0, lo que nos sale es un 1. Con lo cual nos interesa conectarlo al IK. Y si vemos ahora el constraint, ves que uno está a 0 y otro está a 1. FK0 y K1. Si yo cambio esto, FK1 y K0. Estamos invirtiendo el valor con esto. Vamos a sacarlo y lo llevamos también al del foot, al IK. Entonces los valores IK están invertidos, tanto en este como en este. No van a estar nunca simultáneamente los dos constraints. Vamos a ponerle un nombre porque vamos a tener varios reverse. Este se va a llamar leg L IKFK reverse. Es importante que se nombren los nodos porque cuando empezamos a poner nodos, luego no sabemos cuál es cada uno. Los constraints ya estarían listos. Podemos quitarlos de la vista porque vamos a meter aquí más cosas. ¿Qué otra cosa tenemos que apagar cuando nosotros pasemos de IK a FK? Pues hay un elemento que es el IK handle, que lo tenemos aquí, que tenemos que desactivarlo cuando pasemos a FK, porque el IK, normalmente un IK handle anula los constraints. Así que si nosotros apagamos IK blend del IK handle, anulamos el IK. Así que vamos a traerlo también. Le damos aquí el IK handle y le decimos que el output X se lo conecte al IK blend. ¿Veis? Y ahora está a 0. Porque como esto está a 1, que es FK, el IK handle está apagado. Cuando pasemos al modo IK, que será 0, el IK handle se enciende. Esto ya funciona. Si nosotros ponemos a 0 y a 1, este atributo, que está en casi todos los controladores, siempre que pongamos nosotros 0 o 1, vamos a pasar de IK a FK. Hemos dicho que el 1 es FK. Pues ahora mismo tienen que funcionar los FK. Perfecto. Si yo lo pongo a 0, van a funcionar los IK. Funciona perfecto. Obviamente, si está a 0, no puede funcionar el FK. Se mueven los controles, pero la pierna no lo acepta. Y si lo ponemos a 1, a FK, el IK, por mucho que yo lo mueva, no tiene efecto. Entonces, el funcionamiento está... Ahora lo que necesitamos es que desaparezcan los controles que no estamos utilizando. Quiere decir, si estoy en IK, no quiero que aparezcan los FK. Si estoy en FK, no quiero que aparezcan los IK. Vamos a apagar y encender este, porque es el padre. En cuanto yo apague este, se apagan los hijos. Y luego vamos a apagar este y este, porque van por separado. Que de hecho ahora mismo estoy viendo, vamos a desactivar la shape, que si no hay muchos elementos. Estoy viendo que este no le he puesto grupo padre y tiene un montón de valores. Entonces no podría reiniciarlo. Vamos a crearle su grupo padre y estaría a 0. Ahora sí podemos ponerlo a 0. Vale, lo que hemos dicho. Vamos a apagar este y este. Estos son los 3 elementos que tenemos que meter aquí. Los añadimos. Solo necesitamos los transform, las shape, las quitamos. Esto ya lo hemos conectado, lo quitamos también. Esto lo vamos a quitar también. Solo necesitamos la rodilla, la cadera FK y el pie IK. Lo que vamos a decirle es que, igual que hemos dicho que desde aquí directamente se encienden o se apagan los constraints, también queremos que se encienda y se apaga la visibilidad del controlador, de este controlador. De hecho ya se ha apagado, porque este lo tenemos a 0. Y lo contrario, queremos que pase por la visibilidad de los otros controladores.
Con esto lo que hemos conseguido es que cuando yo cambie de IK a FK, se enciendan los FK o se enciendan los IK. Solo los que están funcionando. No quiero tener tantos elementos en pantalla. Entonces, ahora funciona FK. Ahora funciona IK. Vamos a comprobar que todo está funcionando bien. Si yo me llevo el pie aquí y aquí y la rodilla allí, cuando cambie a FK, la pierna se pone en su sitio, en el sitio del FK, y se apagan los controladores. Y ya puedo volver a trabajar en FK. Cuando vuelva, la pierna se va a IK y va a ir de IK a FK. Y solo vamos a tener activos los controladores que necesitamos. Vamos a reiniciarlos todos. Su rotación. Pasando a IK y los reiniciamos todos también. Rotación y posición. Cuando pasemos de IK a FK, si lo hemos hecho perfecto, no tiene por qué haber ningún salto. La pierna no tiene que moverse. Y parece que está funcionando todo bien. Vale, ya tendríamos hecho todo lo que es el control de la pierna. Tenemos los controladores que nos faltan por agregar a controles. Todos los que son IK, porque los FK sí que están metidos en esta capa. Pero los IK no. Vamos a meter los IK, que son este y este, en la capa de control. Y podemos ir trabajando más fácilmente. Lo siguiente sería hacer exactamente lo mismo, pero con el brazo. El brazo obviamente no va a tener todas estas posiciones de IK porque no está en contacto con el suelo. Se le podría hacer si la mano fuera a estar en contacto con una mesa, pero en realidad con el rig sencillo que vamos a hacer no lo vamos a colocar. Vamos a hacer un rig FK de los dedos de la mano. Pero el brazo sí va a ser IK y FK. Se le agregará una clavícula que solo va a ser FK. Lo primero que vamos a hacer con el brazo va a ser los huesos. Así que vamos a ocultar los controladores. Y los huesos, como hicimos la pierna desde el lateral, el brazo lo vamos a hacer desde arriba. Lo que nos interesa es que la posición del brazo sea totalmente recta. Si estuviera en posea, podríamos ponerlo así. Lo que tenemos que procurar es que no haya ningún quiebro, ni hacia arriba ni hacia abajo, igual que si está en posea. Si el brazo tiene una leve inclinación, que sea hacia atrás, que el codo salga hacia afuera. Así nos va a ayudar a que se oriente bien el IK cuando lo pongamos. Así que para que el hueso nos quede totalmente recto, vamos a utilizar la vista top. Vamos a hacerlo desde aquí. Eso va a hacer que los huesos estén rectos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el joint, el del hombro, tiene que ocupar esta zona, el del codo esta y el de la muñeca esta. Vamos a poner también una clavícula para que controle toda la zona del pecho. Bueno, empezamos por la parte de arriba y con nuestra herramienta de joint, con la orientación de X y Z, ponemos primero un joint por esta zona, otro que iría aquí en el codo y otro en la muñeca. Son un poquito pequeños, si queréis, antes de empezar a hacerlo podemos ponerle aquí 0,5 y lo hacemos con este tamaño. Para la mano seguramente utilizamos 0,1 o 0,25. Miramos aquí y vemos que no están los huesos, porque lo hemos creado en la rejilla de abajo. Así que tendríamos que subirlo hasta su posición, que lo vamos a hacer desde la vista frontal. Aquí. No conviene que mováis el hueso, porque entonces vamos a cambiar la inclinación del codo. Así que lo dejaríamos por aquí. Lo que sí podemos cambiar es la posición del joint del hombro, porque como hemos dicho, queremos que esté en el centro de esta zona, del deltoide. O sea, querríamos que estuviera aquí. Así que podemos coger el codo, el hombro, y pulsando la D, lo vamos a llevar hasta ese punto. Ya tendríamos el hombro bien colocado. Nos faltaría hacer la clavícula, que la vamos a crear en el centro. Para que se quede en el centro de la geometría, vamos a utilizar Snap to Projector Center. La herramienta de Snap to Projector Center calcula la geometría que hay y pone en el centro del objeto. Vamos a quitar la R para que no esté en referencia
y así podemos utilizar la malla. Si no, no nos va a funcionar. Vamos a ponerlo más o menos en el centro y veis que se ha quedado en lo que sería el centro de la geometría. Desactivamos. Y este va a ser hijo de este. Como este join no está orientado, su eje, veis que este sí tiene el eje X apuntando al siguiente join y este también, pero este no. Este tiene el eje X apuntando en la dirección eje X del mundo. Así que vamos a orientarlo. Desde la herramienta Orient Join vamos a desactivar Orient Children, que por defecto estará activa, y ponemos X y Z como estaban los otros. Aplicamos y ya tendríamos el hueso orientado. Vamos a ponerle nombre, que sería clavícula. Ya tendré su nombre puesto. Vamos a crear también los huesos de la mano, ya que estamos puestos. Y lo vamos a hacer utilizando la vista transparente para poder ir viendo lo que necesitamos. Tenemos que poner los nudillos de forma que estén alineados con las mismas aristas. Por ejemplo, el nudillo de aquí necesitamos que la arista de arriba y la de abajo, en el medio esté el nudillo. Los vamos a poner uno sobre otro y con la herramienta de Snap to Direct Center vamos a crear el join. Esto vamos a crearlo a 0,1. Pincho aquí y me aseguro de que el nudillo está totalmente en el centro. Lo tengo en el centro porque he hecho coincidir las líneas de abajo con las de arriba. Así que me queda en el centro. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente nudillo, que sería en esta intersección. Esta intersección y esta intersección. Hacemos lo mismo con todos los dedos. Nos quedaría el pulgar, que el primero vamos a hacerlo en este pol de 5. El siguiente estaría aquí. Aquí. Y aquí. Todos van a ser hijos de la muñeca, pero antes de emparentarlo vamos a nombrarlo. Vamos a empezar por este, que sería el index. Le vamos a poner esa nomenclatura, el 1, 2, 3 y dim. Seguimos con este, que sería el middle.
Seguimos por el ring. El siguiente será Pinky. Y nos quedaría el pulgar, que es Thumb. Una vez que los tenemos todos nombrados, vamos a asegurarnos de que tienen la orientación correcta. Vamos a coger todos y desde Orient Join vamos a darle Orient Children también. Comprobamos el Rotation Axis y aplicamos. Vale. Vamos a quitarle los Rotation Axis y comprobamos que el pulgar esté bien orientado, y en principio parece que no, porque nuestro dedo tiene esta dirección y nuestros huesos tienen esta orientación. Entonces queremos que el eje Y esté hacia arriba. Vamos a desemparentarlos entre ellos. Y los vamos a rotar para que nos coincidan con la orientación del dedo. Los vamos a rotar en X. Y los volvemos a emparentar. Este hijo de este, este hijo de este y este hijo de este. Cogemos la herramienta de Bridge Transformation y ahora tendríamos los joints orientados correctamente. Esto lo que nos va a permitir es tener un eje de rotación para doblar el dedo en esa dirección. Vamos a emparentarlo. Y tendríamos toda la jerarquía del brazo. Ahora lo que vamos a hacer es crear los controladores, el sistema IKFK y el sistema FK de la mano. También tenemos que hacer la clavícula de FK. Así que empezamos haciendo las curvas de control. Vamos a desactivar la geometría. Vamos a necesitar 1, 2, 3 y 4 en principio, y luego haremos los dedos aparte. Así que hacemos la primera curva, 2, 3, 4. Vamos a hacerle el Mask Transform. Y este parece que no lo hemos hecho. Vale. Ahí las tenemos todas. Vamos a cambiar la forma.
Bueno, quizá solo deberíamos coger estos dos. Y ponerlo así. Desde la clavícula, mirando la geometría, lo vamos a sacar hacia afuera y vamos a intentar que esté de la forma más paralela posible al pectoral. Vale, una cosa así. Lo vamos a aplastar un poco. Lo podemos subir un poco hacia arriba. Ahí estaría bien. Los tamaños. Este podemos hacerlo un poco más grande. Llevarlo hacia afuera. Y este también, llevarlo hacia afuera. Y así. Un poco más. Vale. Este puede ser más pequeño. Este también puede ser más pequeño. Estos serán los controladores FK. Los vamos a emparentar. Este hijo de este. Este hijo de este. Y este hijo de este. Cada uno va a llevar un constraint con su hueso correspondiente. Será un constraint orient. Constraint orient. Constraint orient. Y constraint orient. Nos quedaría hacer subgrupos para hacerle free transformation. Cogemos todo. Y ya estaría. El FK ya está funcionando. Vamos con el ModDK. Los controladores van ahí en la capa. Y vamos a coger la herramienta DK Handle. Igual que en la pierna, Rotate Plane Shoulder. Pinchamos en el hombro y en la muñeca, dejando fuera el hombro. La clavícula, perdón. Tenemos que asegurarnos de que hacia donde indique el pole vector, ahí vamos a poner el pivot. Como nosotros hemos hecho el brazo desde la pista top y no hemos movido este hueso, pues el pole vector va a apuntar hacia atrás. Si apunta un poquito más hacia abajo, tenemos que buscar la orientación y ahí ponemos el controlador. Nosotros vamos a ponerlo directamente, colocándolo, haciéndole un mass transform al codo y llevándolo hacia afuera. Así. Dejamos el pivot ahí, no movemos los vértices, sino todo el transform. Vamos a cambiarle la forma. Una cosa así, un poco más pequeño. Ahí. Y ahora vamos a cogerlo, este, y vamos a duplicarlo y lo ponemos aquí. Un poco más grande. Ahí. Le ponemos los nombres. Este sería Lower Arm L y K. Y este Wrist L y K. El handle le podemos poner al L y K handle. Y el handle va a ir dentro de la muñeca, para que nosotros cuando cojamos la muñeca podamos mover el codo. El codo va a controlar al IK handle con un constraint pole vector.
y como está totalmente alineado, no hay ningún giro en el pole vector. Si estuviera en otro sitio, el pole vector se nos giraría y marcaría otra dirección. De momento vamos a ocultar el IK handle para no tener tantos elementos aquí. Vamos a crearle subgrupos a todos para que tengan su free transformation. El IK estaría ya hecho, pero de momento nos falta lo último, que sería desde la muñeca IK hasta la muñeca de hueso un constraint orient. Y la muñeca ya tendría dos constraints. Tendría el FK y el IK. Tenemos que apagar y encender según estemos en uno o en otro. Nos quedaría ser el atributo que nos va a permitir cambiar de IK a FK. Así que igual que hemos hecho en la pierna, activamos las shapes. Y esta shape se va a llamar ANL IKFK attribute. Dentro de la shape vamos a crear un nuevo atributo que va a ser ANL IKFK switch de 0 a 1 y vamos a instanciarlo dentro de todos los controladores. Uno por ahí, otro por aquí, otro por aquí, y podemos poner la clavícula si queréis. Los ocultamos, le ocultamos el resto de elementos, solo vamos a querer esto, y ya podemos quitar nuestro locator. Con esto ya tenemos los atributos en cada uno de los controladores. Vamos a conectar el atributo con todos los elementos, que serían los constraints del brazo, el IK blend del IK handle y la visibilidad de los controladores, para que se apaguen y se enciendan, depende de dónde estemos. Abrimos el Node Editor y vamos a cargar nuestro atributo IKFK. Lo primero van a ser los constraints, así que serían el upper arm, el lower arm y el wrist. No vamos a cargar el atributo del clavicle porque en realidad el clavicle lo vamos a dejar activado siempre, independientemente de que estemos en IKFK. Vamos a añadir un reverse. Sería arm L IKFK reverse. Y añadimos el atributo IKFK al input X. Y desde el output X vamos a llevarlo a upper F. No, bueno, estos serían los IK, son los que salen de aquí. Los FK salen directamente. Así que el FK sale directamente, FK, y este que tiene los dos al FK. De aquí sí que sacaríamos el output X al IK. Y también el IK blend, que lo tenemos puesto en el controlador. Lo sacaríamos desde aquí. IK blend. Ya funcionaría el sistema. Vamos a comprobarlo. Ahora mismo lo tenemos a 0, quiere decir que está en IK. Así que solo tiene que funcionar el controlador IK. Se mueve, rota y el codo se mueve. Si pasamos a FK, solo van a funcionar los FK. Vamos a pasarlo a IK a seguir la transición. La visibilidad sería lo que nos queda. Vamos a cerrar aquí un poco la jerarquía. Vamos a coger la visibilidad del padre de los FK
y de estos dos IK. Así que los llevamos los tres. Los añadimos. Nos van a servir solo los transform. Así que esto, pues, los transform son los que tienen la visibilidad. La muñeca IK y el codo IK vamos a sacarlos del output X del reverse. Visibility. Visibility. Y directamente del FK. Y ahora cuando pasemos de IK a FK, solo vamos a tener los controladores correspondientes. Ya tendríamos el brazo. Vamos a crear los FK para las manos y los vamos a conectar. Para eso vamos a hacer curva, que voy a poner una aquí y le voy a hacer más transform. Y la curva es bastante grande. Así que vamos a hacerla un poco más pequeña. Una cosa así. Lo vamos a poner perpendicular al hueso. Y vamos a empezar a ponerle nombre. El nombre va a ser igual que el hueso, pero en vez de join, control. Así que empezaríamos por thumb 1 y tendríamos que sería FK control. Lo vamos a duplicar o podemos hacerlo más fácil. Podemos llamarlo thumb 1, duplicarlo y no me está haciendo, está tomando también los dedos. Lo ponemos tal cual como estábamos pensando. Thumb 1 FK control. Esto se lo vamos a añadir luego todo, así que lo vamos a copiar. Thumb 2 thumb 3 index 1 index 2 index 3 middle 1 middle 2 middle 3 ring 1 ring 2 ring 3 pinky 1 pinky 2 pinky 3 y a todos les vamos a añadir al final _FK control. Ya tendríamos todos los controladores nombrados. Vamos a ir haciendo los snapping para que se pongan cada uno en su hueso. Este con este. Modify, match o transform. Este con este. Con todos los controladores hechos, lo que necesitaríamos ahora es los emparentamientos y los constraints. Así que vamos a ir emparentando cada uno con su padre. Nos aseguramos de que estén todos en jerarquía bien. Hacemos los constraints
que sería este con este constraint orient. Vale. Si todo está bien, deberíamos poder rotar todos los huesos simultáneamente. Vale. Le hacemos subgrupos padres. Y ahora lo que necesitamos es que cuando yo mueva, tanto en IK como en FK, no se queden los controles ahí. El problema es que yo no puedo emparentarlo ni con el IK ni con el FK, porque entonces cuando cambie el otro sistema no se movería. Lo que sí queremos es que se muevan con la muñeca. Como la muñeca se mueve con los dos sistemas, independientemente de cuál estén, podemos coger un locator y este locator, que se va a llamar fingers root, le vamos a hacer un constraint que la muñeca controle el locator, un constraint parent, pero no queremos que tenga offset, porque queremos que el locator esté en la misma muñeca. Así que en las opciones del constraint le vamos a decir que le quite el offset. Cuando yo mueva la muñeca en FK o en IK, siempre se va a mover el locator. Así que podemos coger todos nuestros huesos, todos nuestros controladores de los dedos y meterlos dentro de Finger. Así cuando movamos IK, nos vamos a llevar los controladores de los huesos. Y cuando lo ponga en FK, también. Si no queremos ver el locator aquí, lo que podemos hacer es que este locator le vamos a eliminar la shape y ya no es un locator, ahora es un grupo. Pero no es exactamente igual. Lo vemos mucho mejor y queda todo organizado. Vale, en este punto ya tendríamos los huesos que los vamos a incluir aquí. Nos queda por incluir también los dedos para tenerlo todo por capa. Controladores, esqueleto y geometría. De momento no he hecho pesado de vértices ni nada porque todavía tendríamos que hacer la otra parte del esqueleto. Así que vamos a crear un último controlador que va a estar en el suelo y va a ser nuestro controlador máximo. Podéis darle la forma que queráis, ponerle flechas, como queráis. Se va a llamar Super Mover Control. Subgrupo root. Y aquí es donde organizaremos el resto de controladores. Cuando nosotros movamos aquí, se tiene que mover todo. Para empezar ya podemos meter el Center of Gravity. Esto obviamente iría dentro de Rig. El Center of Gravity iría dentro de la curva. Y tendríamos ese pivot de rotación desde ahí. Además de este pivot de rotación desde el centro. Este es para mover el personaje completo. Nos queda fuera la cadena de huesos de la pierna, la cadena de huesos del brazo, y de la pierna nos quedan todos los controladores FK, el pie IK y la rodilla IK. Todos los controladores FK del brazo, el codo IK y la muñeca IK y los dedos. Así que todo esto vamos a llevarlo al otro lado. Lo vamos a hacer con un sistema que nos va a permitir que los controladores sean simétricos. Vamos a coger todo lo que corresponde al brazo
y lo vamos a agrupar. Control G y creamos un grupo que se va a llamar arm L root. Todo lo que corresponda con la pierna lo vamos a agrupar y lo vamos a llamar leg L root. Ahora tenemos toda la pierna, todo el brazo agrupado y toda la pierna agrupada. Fijaos que como no tenemos hecho pesado de vértices, la geometría no nos importa, pero tenemos una pierna totalmente funcional que nos podemos llevar donde queramos con este grupo. Y no interfiere en nada porque este grupo padre es el que tiene todas las transformaciones. Lo que podemos hacer con esto es duplicar este grupo completo y vamos a tener la pierna totalmente funcional. No podemos hacerlo con control D porque control D nos duplica todos los objetos, pero no duplica las conexiones entre ellos. Y lo que nos interesa es duplicar tanto objetos como conexiones. Así que este grupo nos vamos a ir a Edit y en lugar de Duplicate, que es lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a usar la opción de Duplicate Special. Cuando entramos en la herramienta, tenemos que indicarle que queremos Duplicate Input Graph, que son realmente las conexiones que vamos a perder, como Constraint, como conexiones en Node Editor. Así que, aplicando este cambio, creamos el duplicado, que tendríamos aquí leg L, y es un duplicado exacto de la pierna. De hecho, funciona y tendríamos el IKFK, el atributo, y veis que funciona en los dos sistemas. ¿Vale? Vamos a darle hacia atrás. Una de las diferencias es que este controlador no ha heredado la shape del IKFK, solo lo ha heredado el último. No pasa nada, podríamos volver a copiar la shape para que este también tenga la misma función. Vamos a dejarlo en su sitio y vamos a hacer lo mismo con el brazo. Vamos a duplicar el brazo con Duplicate Special y tendríamos lo mismo. Un brazo totalmente funcional, independiente del otro. Necesitamos que tanto este brazo como esta pierna lo que tengan sean los nombres del lado derecho. Del lado, sí. En vez de L sería R. Así que desplegamos toda la jerarquía, seleccionamos todos los elementos y vamos a cambiarle el nombre. Todo lo que sea L va a pasar a llamarse R. Y reemplazamos. Ahora toda la jerarquía de esta pierna es la pierna R. El root vamos a cambiarlo por R. Pierna izquierda, pierna derecha. El brazo vamos a hacer lo mismo. Abrimos toda la jerarquía. Y todo lo que se llame L va a pasar a llamarse R. Aplicamos. Y ahora tendríamos la jerarquía del brazo R. Hay ciertas cosas que no se han cambiado, que las vamos a cambiar manualmente, que serían el controlador, desactivar así, el controlador que tiene, por ejemplo, el aperar, la muñeca, aquí tendríamos el IKFK, aquí sigue poniendo L. Esto podemos cambiarlo y aquí también tenemos el reverse que teníamos en el Node Editor. Ha duplicado el reverse y le he puesto reverse 1. En vez de reverse 1, yo quiero que se llame reverse R. En la pierna va a pasar lo mismo. Vamos a tener un reverse. Este es el de la pierna L. Vamos a la pierna R. Tenemos que buscar los elementos que no se hayan cambiado y ponerlos en R. Más que nada para no equivocarnos cuando estemos trabajando. Aquí este atributo que también se ha quedado, no me permite L. Este atributo que se ha quedado también con L, podemos cambiarlo directamente desde la shape, diciéndole que edite el atributo y ahora pase a llamarse
R. Lo mismo con el del brazo. Si encontramos la shape, que sería no lo encuentro ahora mismo. Este es el L. El R, aquí está. Editaríamos el atributo. No, aquí no tiene el atributo. El L, el R. Lo buscamos, aquí está. No han heredado ninguno el atributo de IKFK. Tendríamos que volver a ponérselo. Este es uno de los problemas a la hora de invertir. Cambiaríamos al FK, que los FK están. Este es el IK y este es el FK. Los FK parece que no lo han heredado ninguno. El IK, aquí. El IK sí que lo ha heredado. Cogemos la shape, editamos el atributo. Igual, le pone L, ponemos R. Vale. Esto último ha sido simplemente cambiar los nombres, para que todo lo que a L se ponga en R. Los nodos, como no podemos hacer desde aquí, podemos hacer desde el atributo editor. Y ahora lo que nos quedaría sería invertirlo hacia el otro lado. Para invertirlo, vamos a coger tanto la pierna R como el brazo R, y en X vamos a ponerle -1. Esto simplemente significa que la escala vamos a darle la vuelta. Y ya está, vamos a poner esto a -1. Y lo tendríamos en esa dirección. Con esto conseguimos tener unos controles que son perfectamente simétricos. Este y este funcionarían de manera simétrica. No solo de manera simétrica, sino que el IK también tendríamos una simetría en movimiento. Este es el R. Ahora, lo que estoy viendo es que no está funcionando exactamente. El FK funciona, pero el IK no parece que esté funcionando. No. Vamos a revisarlo, porque puede ser que el IK handle no esté activado. El IK handle tiene el IK venda 1 y si lo activamos no parece que esté colocado. Vamos a revisar que la pierna no haya pasado lo mismo, porque entonces habría que revisarlo. El IK de la pierna sí que está funcionando. Bueno, en el caso del brazo, si vemos que el IK handle no está funcionando, directamente lo eliminaríamos. Eliminamos el IK handle y crearíamos otro IK handle sin problema. De aquí a aquí, que no parece que no esté. Vale, lo he hecho al revés. Ahora sí está creado. Este IK handle, vale, ya sí está moviendo la mano. Este IK handle nuevo que hemos hecho, bueno, no, mentira, no es el nuevo, le he dado control Z y ha salido el anterior. Y ahora sí parece que lo estoy controlando. Bueno, en algún momento habrá decidido Maya que no funcionara. Pero bueno, estaba bien, estaba bien. No sé cuál ha sido el problema. Pero ahora sí que está funcionando. Vale. Tenemos los dos lados funcionando. Vamos a poner los dos en FK. Y lo que nos quedaría sería reemparentar estos 4 grupos, cada uno de los miembros, para meterlos dentro de la jerarquía final. Y ya, por último, hacer el pesado de vértice. Para conectarlo, lo que es el esqueleto, vamos a quitar controladores. El esqueleto vamos a hacerlo directamente. Estos dos van a ser hijos de este.
Y estos dos van a ser hijos de este. Y ya tendremos todo el esqueleto aquí. Nos siguen quedando estos 4 grupos, que son los controladores. ¿Cómo los emparentamos? Pues la clavícula, pero la clavícula, el root de la clavícula, va a ir directamente al controlador de la parte de arriba. De forma que cuando yo rote esta zona, el brazo vaya con él. A este igual. No este, sino su root. Su root va a ser hijo de este. Y emparentamos. Bueno, tenía que haber cogido la clavícula en realidad. La clavícula. El padre de la clavícula con este. Ahora. La parte de arriba, ahora lo mueve todo, excepto el IK. Los IK no lo está moviendo. Los IK se van a quedar fuera, porque sí que nos interesa que cuando esto rote, los IK se queden ahí. ¿Vale? Tenemos aquí los IK y los dedos. Los dedos podemos meterlos directamente en rig. Tanto estos como estos los metemos dentro de rig. Como van a moverse, no va a haber ningún problema. Nos quedarían la muñeca y el codo IK, la muñeca y el codo IK, y de las piernas nos va a quedar lo mismo. Cuando nosotros llevemos el FK y lo hagamos hijo de este controlador, y luego cojamos el otro FK y lo hagamos hijo de este controlador, cuando rotemos este controlador, las piernas se van a mover, a menos que estén en FK, a menos que estén en IK, perdón. En IK lo mismo que los brazos. Los brazos IK y las piernas IK se quedan en el sitio, pero no se quedan fuera de la jerarquía. Se van a quedar dentro del supermover. Y los fingers también los vamos a meter dentro del supermover. De modo que esté todo dentro del rig. Cuando nosotros movamos el supermover, se mueve todo. Pero cuando movamos el del centro, no se mueven los IK. Los FK sí se moverían. Así quedaría. Lo último que podemos hacer es hacer un bind skin desde los huesos a la piel. Así que vamos a quitar los controles, cogemos el esqueleto y seleccionamos el GIMP principal, el cuerpo, y desde Skin vamos a abrir el bind skin y en lugar de hacer Closest Distance, que es como viene por defecto, vamos a cambiar a Heatmap. El Heatmap es un modo de pesado de vértices que lo hace bastante bien, tiene algunos fallos, pero la malla tiene que estar muy bien. Si tiene un manifold geometría no va a funcionar. Tarda un poquito más, pero cuando está terminado, el modelo funciona bastante bien. Las deformaciones de los hombros, por ejemplo, están bastante bien. La de las caderas quizá haya que tocar un poco, pero en general hace un buen pesado de vértices. El cuello sí, pero lo que es el cráneo sí habría que pesar la mandíbula. El resto de las cosas, como son los dedos, lo hace bastante bien. Así que con esto tendríamos el personaje pesado. Nos gustaría también que cuando escaláramos, el personaje no le pasara esto. Y si vemos el IK, vais a ver lo que pasa. Si yo escalo el modelo, ¿ves lo que pasa, no? Para esto tendríamos que escalar tanto el controlador como los joints. Si lo hacemos simultáneamente, la escala se va a mantener y podríamos utilizar una escala en el modelo. Vamos a hacerlo de una forma muy fácil. Vamos a abrir el Node Editor y limpiamos aquí. Traemos el controlador principal, solo el transform, que es lo que vamos a utilizar. De aquí vamos a sacar la información de la escala
y se la vamos a poner también al grupo de los join. Vamos a conectar la escala y la vamos a llevar a la escala. Entonces, cuando nosotros escalemos el Supermover, vamos a escalar también los join. Con eso tendríamos también un control de escala para todo el personaje. Y el personaje seguiría funcionando bien. Y ya con esto tenemos el personaje rigueado. Si queréis ponerle colores a los controladores para distinguirlos, pues mejor. Pero sería totalmente funcional.